El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Con el auspicio de... Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Banco Pichincha, en confianza. Hola, buenos días. Una nueva fase de la guerra en contra del crimen organizado comenzará este domingo con el toque de queda en 4 provincias: Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Táchiras. Se extenderá hasta el 30 de marzo y rige desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Se anticipan operaciones que contará con la ayuda de Estados Unidos y será de gran magnitud, se ha dicho. Esta semana también se abrió en Ecuador una oficina permanente del Buró de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, para colaborar con la Policía y la Fiscalía General del Estado. En el escenario internacional, el fin de semana, fue anunciado el escudo de las Américas que se selló en Miami en un acto especial presidido por el presidente de ese país, Donald Trump, y con la presencia de mandatarios de 12 países invitados. Del momento que estamos viviendo en esta guerra contra el crimen organizado y qué se prevé dejará las jornadas de toque de queda, hablaremos con 3 expertos que conocen a fondo estas temáticas. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy: el general Patricio Carrillo, ex ministro del Interior y ex comandante general de la Policía; Catherine Herrera, consultora política en seguridad pública y del Estado, docente y experta en seguridad; y Fernando Carrión Mena, ex concejal de Quito, experto en seguridad y autor de libros. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces de Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. General, la destrucción de un campamento del Grupo Armado Comando de la Frontera en Sucumbíos ya contó con la participación y el apoyo de Estados Unidos. ¿Evidencia eso de que las acciones que van a continuar, incluido el toque de queda, tenemos ya el acompañamiento de Estados Unidos? Y también se había contado que estuvo aquí Europol. Bienvenido, general Patricio Carrillo, buenos días. Buenos días, Thalía, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos, a los compañeros panelistas. Efectivamente, la cooperación internacional y la colaboración de Estados Unidos con el Ecuador se viene desarrollando con más fuerza a partir del 2020. En la pandemia ya habíamos logrado que regresen algunas oficinas de inteligencia y algunas oficinas de investigación. Además, se mantenía desde la distancia relación a través de Ameripol, a través de algunos otros mecanismos que concede en Bogotá oficinas de investigación con Estados Unidos. Eso nos ha permitido, por un lado, ir desarrollando algunas capacidades. Entre esas, sin duda, la investigación de casos especiales. Colaboraron en la investigación del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que tiene algunos resultados, e incluso a un exministro en la Florida hoy detenido y sometido a alguna investigación en ese sentido. Además, colaboró directamente en el robo atroz al Instituto de Seguridad Social de la Policía realizado en el 2016, hecho que todavía está en la impunidad y que no ha avanzado mucho, pero colaboraron en un trasiego del dinero de tal manera que se pudo recuperar alrededor de 350 millones. Además, también vimos una participación directa en las investigaciones para desarticular toda la red criminal en el sistema de justicia, que derivó en los casos Metástasis, Purga, Plaga, a partir de la detención a Norero. Entonces, lo que hoy vamos a ver es simplemente unas capacidades ampliadas, vamos a ver una relación mucho más cercana, y vamos a ver algunos mecanismos que yo considero son necesarios. La presencia del FBI físicamente en el Ecuador a mí me da mucha esperanza.
no solamente porque pueda realizarse investigaciones concretas, sino también porque podemos aprovechar toda su experticia. Ellos tienen oficinas de análisis de conducta criminal, ellos tienen análisis de conducta y ética de funcionarios para hacer cumplir la ley a través de pruebas de confianza, lo cual nos da mucha oportunidad para la depuración, y además ellos pueden ayudar con varios mecanismos que permiten, a través del análisis de datos y de la posibilidad de hacer un trasiego, analizar datos y por patrones logarítmicos establecer fraudes de delitos financieros y especialmente fluidez del dinero ilegal en el sistema ecuatoriano. Entonces, estas herramientas de alerta temprana servirán para priorizar las investigaciones y servirán como un disruptivo para el problema grave que tiene el Ecuador en relación a la impunidad. Gracias, general Patricio Carrillo. Fernando, si hubiera que hacer un balance de cómo está la lucha contra el narcotráfico en el Ecuador antes de que inicien las acciones que se prevén desde este domingo con el toque de queda, ¿cuál sería? Bienvenido, Fernando Carrión, buenos días. Buenos días, Talía, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a Patricio y también a Katy. Claro, los resultados son complicados porque lo que estamos viendo es un incremento sostenido de las tasas de homicidios. A fines del año 2017 la tasa que teníamos era cercana a 6 homicidios por 100.000 habitantes. Y hoy día terminamos el 2025 con 51 homicidios, es decir, casi 10 veces más. Por otro lado, en términos del narcotráfico, lo que se ve claramente ahora por la información que llega es que, por ejemplo, la droga que llega a Europa sale el 70% del territorio ecuatoriano, una cantidad muy alta. De los cálculos que yo he hecho, yo estimo que más o menos por el territorio ecuatoriano están pasando alrededor de 1.500 toneladas, que son poco menos de 300 toneladas que se capturan aquí gracias al trabajo que ha hecho la policía, más o menos 60-70 toneladas que se consumen y el resto que pues se dirige básicamente a los 3 grandes mercados que existe hoy día. 1, los Estados Unidos, 2, Europa y 3, América Latina. Solo para precisar, Fernando, estos cálculos son anuales, ¿no? 1.500 toneladas anuales, 60 toneladas de consumo anual. Gracias. Sí, exactamente, y básicamente de los últimos años. Y entonces, si uno ve simplemente por los datos de las tasas de homicidio, pues la cosa es complicada y lo mismo está ocurriendo con lo que significa la cantidad de droga que está pasando por el territorio ecuatoriano. Claro, entonces el cuadro es realmente dramático. Gracias, Fernando Carrión. Catherine Herrera, quisiera el mismo, o más bien dicho, no el mismo análisis, sino el mismo evaluación sobre qué está pasando, porque estas cifras que acaba de dar Fernando son escalofriantes. 1.500 toneladas que circularían por el Ecuador, que saldrían desde el Ecuador, y 60 toneladas que se consumirían en el país. ¿De qué estamos hablando, Catherine? ¿Y cuál es la evaluación de cómo está el país antes de comenzar este operativo, que además cuenta con la asistencia del FBI y, claro, también han estado, como decía al inicio, agencias de Europa también? ¿Cuál es el análisis? Bienvenida, Catherine Herrera, buenos días. Buenos días, Talía, buenos días a todos los compañeros panelistas y un saludo a toda la audiencia. Bueno, a ver, Ecuador ya pasó de ser únicamente un hub del narcotráfico y llega a ser como un gran exportador de cocaína, principalmente a través de los puertos. Sabemos que en Ecuador el único, podría decirlo yo, ¿no? El único ingreso que tenemos de la droga es por frontera norte, lo cual ha hecho que exista una fragmentación de estas estructuras criminales, que existan más actores criminales que durante estos últimos años ha tenido un empoderamiento que ha logrado capacidades logísticas, capacidad armamentista, mayor influencia y conexión con otros actores criminales transnacionales, ya sean mafias, cárteles o las disidencias de la FARC, lo cual pues genera que la droga pues siga siendo uno de los delitos
fuertes en temas de crimen organizado transnacional, que financian otros tipos de delitos que están también poniendo en jaque al Estado ecuatoriano, como la misma minería ilegal, y que claro, esa disputa también te está generando una fragmentación o lo que yo denomino el crimen desorganizado, que ese crimen desorganizado es el que afecta directamente a la ciudadanía, te afecta incrementos de homicidios intencionales, disputa por el territorio, incrementa tasas de percepción de inseguridad y hace que ya Ecuador no únicamente estemos en un tema del narcotráfico, sino también con problemas de delitos especiales que te afecta directamente a la ciudadanía, y que uno de esas rentabilidades, puedo mencionarte, Tali, es que nos hemos olvidado del tema del microtráfico, ¿no? Que es uno de los delitos que genera mayor afectación a la ciudadanía, siendo más a jóvenes, adolescentes, etcétera, y que claro... Hubo una interrupción seguramente. Sí. Otras intervenciones. Gracias. Sí, Catherine, creo que le ingresó una llamada y a veces esa es una complejidad en el WhatsApp que en cambio sirve para hacer estos diálogos conjuntos muy bien. General Patricio Carrillo, ¿se habría que hacer en cambio una evaluación respecto de la época que usted estuvo como comandante general de la policía y luego como ministro del Interior? ¿En qué ha cambiado no el manejo desde el Estado, sino más vale desde los grupos criminales, desde el crimen organizado? ¿Cómo han actuado? ¿Ha habido variantes? Porque antes las broncas estaban en las cárceles, pero ahora son en las calles. ¿Cuál sería la valoración que hace usted sobre esta especie? No sé si evolución, involución, pero es un cambio. Mire, Talía, yo tengo que poner un dato que también me parece que es exageradamente preocupante. En el mundo entero hay 450 millones de personas consumiendo cocaína. Eso es un dato que lo puso en el último informe de Naciones Unidas. Entonces, lo que hace es que la demanda es inagotable y por consiguiente la producción. Lo que ha cambiado a partir del año 2020, que yo fui comandante general, y 2022, que fui ministro, especialmente en lo fenomenológico, tiene que ver con las violencias y tiene que ver con el incremento en las capacidades de producir cocaína. Colombia ha incrementado esa posibilidad. Desde el 2016 no hemos hecho una retroalimentación adecuada sobre el proceso de paz, y por eso han venido las desertificaciones a ese país en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Pasó de una producción de 2.500 toneladas de una producción aproximadamente de 3.500, y efectivamente lo que se incauta en el país es aproximadamente entre 600 y 700 toneladas, pero el resto llega a los mercados de consumo. Estados Unidos ha tomado una decisión para controlar la salida por el Atlántico, y ahora está tomando una decisión de seguridad regional para, a través de las marinas de guerra de los países comprometidos y presentes en el Pacífico, poder ejercer esta acción. Sin embargo, no considera ni a México, ni a Colombia, ni a Perú, y me parece que ahí más prima unos conceptos ideológicos. En lo fenomenológico ha cambiado la forma irracional con la que se presenta el poder criminal. Antes teníamos una violencia interpersonal, una violencia que era uno a uno. Hoy hay masacres que efectivamente iniciaron en el sistema penitenciario, pero que hoy se presentan alrededor de funcionarios públicos, inclusive, que no quieren ser cooptados o que no participan en la contratación pública. El último caso que yo creo que es absolutamente relevante para entender cómo el narcotráfico ha penetrado y ha generado violencia en el país es la detención que se hizo a Norero en mayo del 2028. A partir de eso se logró desarticular muchas estructuras, porque el contrapeso que tiene el poder político criminal ligado al crimen organizado en cualquier sociedad es del Estado, y lastimosamente esos contrapesos del Estado, como el sistema judicial, el sistema económico inclusive, ahí esas debilidades y esa cooptación, esa facilidad que tienen ellos para colaborar y cooperar con el crimen organizado es lo que nos tiene sumidos en esta degradación. El Estado tiene otros mecanismos, los medios de comunicación objetivos sin duda, la academia, la sociedad civil y la institucionalidad que todavía queda, que debe unirse para enfrentar. No vamos a acabar, no vamos a liquidar por esta demanda enorme que existe,
pero sí debemos llegar a un estado de mínima tolerancia en la participación del Estado con el crimen organizado. Creo que hacia allá tienen que enfocarse la mayoría de acciones. Creo que la respuesta positiva es esa. Tenemos los peores indicadores, efectivamente. Yo fui comandante general y fui ministro, y en ese tiempo todavía los indicadores eran manejables y eran gestionables con el sistema actual. Es decir, teníamos 1,000 homicidios por cada 100,000 habitantes, 1,000 homicidios al año, lo que daba una tasa de un dígito, 6.97, y el sistema estaba construido para eso. Teníamos el número de investigadores, de peritos, de fiscales, de jueces, como para gestionar. Hoy, con 10,000 muertes violentas aproximadamente y 51 por cada 100,000 habitantes, es muy complejo que el sistema tenga la estructura, y por eso quedan en impunidad. Y eso genera los otros dos indicadores negativos. El primero, la tasa de resolución de casos de delitos graves como el homicidio, que quedan en impunidad, 9 de cada 10, y la tasa de encarcelamiento por la presión social. Porque creemos que detenciones masificadas, que muchas veces no alcanzan la prisión preventiva porque no hay la investigación sostenida y técnica atrás, y por eso sí aplaudo y veo con esperanza la presencia del FBI aquí, que es lo que básicamente lleva a un hacinamiento carcelario que también va a generar complicaciones de no corregirlo a tiempo. Gracias, general Patricio Carrillo, y no saben cómo me alegra, celebro que estén ustedes, que tienen tanta experiencia en lo que está pasando en el Ecuador, y somos testigos todos, ustedes más que nosotros, porque estudian el problema de que a dónde ha llegado, de la deriva que ha tenido esto. Fernando, justamente tan estudioso que eres tú y tantos años investigando este tema, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué estas cifras tan descomunales que tenemos ahora? ¿Por qué el Ecuador además se ha vuelto realmente el hub para que desde aquí derive a todo lado, sobre todo a Europa y Estados Unidos, la droga? ¿Qué ha cambiado en los últimos años desde que tú has comenzado a investigar esto? No, yo creo que ha cambiado muchísimo. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que el crimen, la violencia, el narcotráfico está permutando todo el tiempo, y las políticas que seguimos haciendo son prácticamente las mismas. Y eso me lleva a muchísima preocupación. Yo creo que uno de los cambios más importantes que se ha producido es que América Latina no consumía cocaína, y desde hace aproximadamente unos 7, 8 años América Latina ya consume. Es la tercera región de mayor consumo, y eso lo que ha producido es que las estructuras criminales hoy día tengan una mayor capacidad económica de la que tenían antes, y esa capacidad económica les permite justamente actuar con mayor libertad. Yo creo que uno de los cambios más importantes es ya no el crimen organizado que existe según lo que definió Naciones Unidas en Palermo, en términos de que el crimen organizado es básicamente el que se comete por más de 3 personas durante un tiempo, etcétera, etcétera. Hoy día yo creo que ya no se suman personas, sino que se suman organizaciones, y ahí yo lo que he sostenido es que lo que tenemos hoy día es una red global del crimen, y esa red global del crimen está estructurada principalmente por un holding, que es, por ejemplo, Jalisco Nueva Generación, es la 'Ndrangheta de Italia, Jalisco Nueva Generación de México, la 'Ndrangheta de Italia, el primer comando de la capital de Brasil, los albaneses, etcétera. Y esos holdings lo que hacen es atraer organizaciones que se vinculan bajo la forma, por ejemplo, de la terciarización o de la franquicia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, el caso de los choneros. Los choneros están vinculados con el holding de Jalisco Nueva Generación, y la relación que tienen los choneros con con el cartel de Sinaloa es como una franquicia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como ya aprendió esa lógica, ellos están reproduciendo esa misma situación al interior del territorio ecuatoriano, vinculando a otras organizaciones. Y ya no solo dentro del territorio ecuatoriano, porque el caso de los choneros tiene vínculos con organizaciones criminales y opera como un holding frente a organizaciones peruanas y organizaciones argentinas.
Entonces, los cambios son impresionantes. Nosotros hemos visto en estos últimos años la captura de estos cabecillas en lugares como España, como en los Emiratos, etcétera. ¿Y por qué eso? Porque hoy día es una actividad económica global. El nivel de consumo, el nivel de la demanda hoy día es de todo el mundo. Lo que decía yo hace un momento, 3 lugares fundamentales: el caso de Estados Unidos, el caso de Europa, el caso de América Latina, pero a eso hay que añadir África y hay que añadir Asia también. Y hoy día los precios más altos de la cocaína ya no están en los Estados Unidos, están en el Asia. Por eso es que muchas de las personas que han sido sometidas a prisión de estas organizaciones criminales ya no trabajan en el territorio nacional, sino que trabajan en Dubái, por ejemplo, o trabajan en España, y ahí se juntan con las organizaciones de México, de Brasil, de Italia, etcétera, etcétera, y ahí redefinen los mercados. Si nosotros no tenemos una política de integración como tiene, por ejemplo, la Unión Europea, a mí me parece que esto no va a dar los resultados que se cree que puedan ocurrir. Gracias, Fernando. Sí, realmente es inquietante y me gusta lo que están diciendo porque nos están contando la fotografía de lo que está pasando en el país. Katy Herrera, porque también eres consultora en política pública para el Estado y también en los temas de seguridad. ¿Por qué está consumiendo tanto el Ecuador? ¿Qué pasó para que un país que creo que estaba con los niveles mínimos de consumo este momento consuman lo que dice Fernando, 60 toneladas anuales? ¿Qué pasó con el Ecuador? ¿Qué dicen tus investigaciones? Bueno, hay varias causales que justamente te dan esta explicación, ¿no? Desde la parte de no hay una eficiencia de políticas públicas que estén concentradas en el ciudadano. El tema de consumo no es un tema de seguridad, sino más bien una política pública de salud, en otras palabras, salud pública. Nos enfocamos mucho en acciones de desplazamiento policial, desplazamiento militar, etcétera, pero no hay medidas, programas o alternativas que justamente hagan recuperar nuevamente ese tejido social, ¿no? Hay muchos espacios que no hablamos de una ausencia del Estado, sino más bien de una ineficiencia, en donde esos nichos son ocupados como oportunidad por estos actores criminales, que por ejemplo en el tema de reclutamiento de niños y adolescentes, una de las formas de pagar los servicios que hacen los menores de edad dentro de estos grupos delincuenciales es justamente a través de droga. Es decir, tienden a hacerles consumir y luego hacerles codependiente una forma, y la otra razón es que cada vez más tenemos una arquitectura criminal en donde el ingreso, bien como lo dijo el general Carrillo, bien como lo dijo Fernando, el ingreso de la droga es exuberante dentro del territorio ecuatoriano y hay mucha droga que tiene que ser vendida o que forma como parte del pago, tributo a quienes son subcontratados como operadores de servicio, quien te da seguridad, quien te ayudan con el tema de acopio, quien te ayudan con el tema de traslado, etcétera, que esa droga pues justamente tiene que ser vendida, tiene que generar un dinero y va hacia la ciudadanía. Entonces tienes tú más ingreso de droga en un mercado que tiene que tener otras alternativas, busca la ciudadanía, busca a esos grupos más vulnerables que son más codependientes y no tienes políticas públicas que sean reales o eficientes que vayan a atender hacia el ciudadano, ¿no? Entonces, esa es una de las razones y en donde, en base a los trabajos in situ que he realizado, pues justamente evidenció que no hay programas o proyectos que atiendan esa realidad o incluso familias que tengan problemas de adicciones o problemas, o sea, más bien el costo es exuberante, no lo quieren mencionar o simplemente no quieren tratar este problema como un problema de salud, sino más bien como un tema de conducta delictiva. En muchas zonas periféricas que está sucediendo eso. Gracias, muchas gracias, Katy. Permítanme aquí hacer una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Este sonido antes no era parte del día a día de 6 de cada 10 personas en comunidades rurales del país. Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Confianza es creer que el agua cambia vidas.
Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con Katy Herrera, consultora política en seguridad pública y del Estado, docente y experta en seguridad. Fernando Carrión, exconcejal de Quito, experto en seguridad y autor de libros. Y el general Patricio Carrillo, exministro del Interior y excomandante de la Policía. Fernando, cambiemos ahora al tema que este momento está en primera línea en el Ecuador, que es el apoyo del FBI, que firmó un acuerdo y que va a tener oficinas, ya tiene oficinas en Quito. Dicen que se buscará crear mecanismos para identificar, procesar y extraditar a cabecillas del crimen organizado ecuatoriano hacia tribunales y cárceles ecuatorianas. ¿Cuál es tu visión de qué va a pasar? ¿Cuál es tu apuesta? ¿Qué va a suceder con la presencia del FBI en Quito con sus oficinas? Bueno, yo creo que hay que partir del hecho de que la inteligencia en el país no ha sido muy buena y ha sido altamente fragmentada. Tan es así que por eso la Asamblea Nacional aprobó una ley que va en el sentido de crear un sistema nacional de inteligencia, que no sé cómo está caminando, pero la verdad es que no siento avances en esa perspectiva. Dentro de la perspectiva de la cooperación con los Estados Unidos, pues hay varios ejes. Está la capacitación, está la tecnología, están los operativos, etcétera, y en esa perspectiva también está. Yo creo que si no se tiene buena inteligencia es muy difícil poder enfrentar estos hechos delictivos. Creo que cuando el presidente de la República, el 9 de enero del 2024, decidió que habían 22 organizaciones criminales, la inteligencia se dirigió principalmente hacia la comprensión de cómo operan estas 22 estructuras criminales, y por eso básicamente lo que buscaron era descabezarlas, golpear a los cabecillas. Los resultados no han sido buenos, pero creo que la inteligencia que nosotros tenemos, y en eso me parece que el FBI podría ayudar, es cómo entender este fenómeno que estamos viviendo en el contexto latinoamericano, en el contexto mundial, porque este no es un problema ecuatoriano. Yo he sostenido que el Ecuador se ha convertido en un hub. ¿Y por qué esto? Porque América Latina es una plataforma internacional del delito, es una plataforma generalizada de consumo de narcóticos. América Latina no consumía cocaína, hoy día lo consume. Todos los países de América Latina consumen cocaína. Así como consumen, tienen organizaciones criminales, todos los países. También todos los países lo que hacen hoy día son países de tránsito, todos. Y todos los países lavan. Entonces, si nosotros no nos articulamos entre nosotros, esto va a ser difícil. Por ejemplo, la iniciativa esta que planteó el presidente Trump de reunir 12 presidentes en Miami, a mí me llamó la atención profundamente que no esté México, que no esté Colombia, que no esté Brasil. ¿Y por qué los tres? Porque yo creo que hay 4 países que son claves. El Ecuador, en términos de la exportación, en términos del tráfico, con los datos que di hace un momento, es clave. Pero la gran producción que nosotros tenemos de cocaína es Colombia. Colombia está produciendo anualmente 3.000 toneladas. El Perú, que es el otro país grande, produce más o menos 1.200. Yo dije, por el Ecuador están saliendo 1.500, es decir, más de lo que produce el Perú. Y el tercer país es Bolivia, más o menos 450 toneladas. Se dice que Paraguay también ya empezó a producir y que Guatemala también empezó a producir, pero por lo pronto están estos 3 países. Entonces, si no está Colombia, a mí me preocupa muchísimo. Ahora, ¿por qué México? Porque México es el país fundamental de la entrada de la droga a los Estados Unidos por la cuenca del Pacífico. Si ustedes ven el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación, están justamente localizados hacia la cuenca del Pacífico. Y entonces eso es, ¿por qué? Porque la droga sale del Ecuador, se va hacia el norte, Centroamérica, etcétera, llega a México y de ahí entra a los Estados Unidos. Entonces, si no está México, pues complicado. Y la segunda, el cuarto país es Brasil.
¿Por qué? Porque tenemos la ruta está por el Pacífico principalmente, y la otra ruta es por la Amazonía hacia el Brasil. Este rato el Brasil es el segundo país de consumo de cocaína del mundo, y la segunda cosa que tiene Brasil es que es el país por donde entra la droga principalmente a Europa, al África y al Asia. En otras palabras, si no está Brasil, si no está México, si no está Colombia, a mí me parece que no vamos a entender justamente cómo confrontar toda la lógica del crimen alrededor del narcotráfico. Gracias, Fernando. Aparentemente Colombia ya va a ser invitado, era lo que se escuchaba en las últimas horas, pero veamos, en verdad sí llamó la atención que no esté México y Brasil sobre todo, y como tú mencionas también, ¿no? Lo de Colombia es fundamental. General Patricio Carrillo, un ex agente del FBI le dijo a Ecuavisa que con estas acciones que va a tener el toque de queda, con lo operativo que significa eso, que esperan que haya reacciones de las organizaciones criminales, y que sobre todo hay que tener cuidado en universidades, en puertos y aeropuertos. ¿Qué se sabe de en qué va a consistir? ¿Qué sospecha usted, habiendo sido comandante de la policía y exministro? ¿Qué va a significar el toque de queda? ¿Qué operativos van a hacer para que haya tantas aprehensiones? En tiempos desesperados siempre se exigen medidas extraordinarias. Lo que en normalidad parecería extremo, en momentos difíciles son absolutamente necesarios. Pero no por eso deben ser impulsos ciegos. Se trata de elevar la respuesta al nivel del desafío que nos está pidiendo. No actuar por presión ni desesperación. Es tener claridad en los objetivos y transparencia en lo que se va a hacer. ¿Qué esperamos del toque de queda? Que no sea únicamente esfuerzos entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sin impacto en la reducción de la violencia o sin impacto en la desarticulación de organizaciones criminales. Porque si no, lo único que haremos es, a través de un despliegue táctico de uniformados, generar un efecto globo, es decir, un desplazamiento de la violencia o un desplazamiento temporal de los mercados ilegales, buscando rutas nuevas y generando más cadenas de ilicitud en el país. Yo creo que deben haber hecho una adecuada planificación. Tiene que haber un trabajo mucho más técnico, desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo técnico, desde lo ambiental, desde lo legal, para que inclusive no tengan mañana complicaciones, porque las respuestas tienen que hacerse por el principio de legalidad. El uso progresivo, legítimo y gradual de fuerza amerita primero legalidad. Si no se cumple un principio de legalidad, ni la necesidad absoluta ni la proporcionalidad se va a cumplir. Importan mucho las consecuencias que puedan derivarse de acciones como estas, y la responsabilidad política también para proteger, no solamente en el escenario donde se aplicará el toque de queda, sino en las potenciales respuestas. Y efectivamente, la inteligencia y la contrainteligencia tiene que funcionar. En el Ecuador lo que sucede es que hay una convergencia de varios factores que en conjunto configuran muchas debilidades que hoy creo yo, y por eso miro con esperanza la presencia del FBI, creo que se pueden ir corrigiendo. Entre esas debilidades institucionales está también la corrupción. Es un tema que no hay que perderlo de vista. La debilidad institucional nos ha llevado a una magnitud de corrupción impresionante y a un posicionamiento de la economía ilegal de tal manera que genera una gobernanza paralela y si no una gobernanza criminal en determinados municipios. Esto necesita trabajos de inteligencia y contrainteligencia para la depuración. Además, esta economía ilegal ha utilizado como mecanismo la fuerza. Somos la región que más muertes violentas tiene por arma de fuego y nosotros somos uno de los países con más homicidio con arma de fuego. Por consiguiente, ahí hay mucho trabajo que hacer, pero en la polarización que tenemos no podemos, desde la forma banal, insisto, en que se mira la política, desde esta forma farandulera en la que se debate en el país, no podemos presentar un proyecto Estado-Nación con una visión de mediano y de largo plazo que solucione el problema. No podemos alinear los presupuestos para que las instituciones nos garanticen y nos tutelen los derechos desde ese alineamiento,
con el presupuesto y con metas. Esperemos hoy que estos 15 días en donde se va a pedir una restricción a la libertad, a la movilidad de las personas, también tenga un alineamiento con unas metas claras y unos objetivos absolutamente transparentes que deberían manifestarse. Gracias, general. Sí, en efecto, porque no ha habido mediciones, ¿no? Y como no hay un plan que se presente, uno no puede saber si se ha cumplido o no. Muchas gracias, general Patricio Carrillo. Katy Herrera, como docente sobre todo, ¿qué les dices a los alumnos de la presencia del FBI? Porque debes saber qué han hecho en otros países y cuánto importa que ellos estén in situ, porque antes venían solamente para casos específicos, como recordaba bien el general Carrillo cuando fue el asesinato de Fernando Villavicencio. Cooperaron en las investigaciones, pero ¿qué esperas tú de la presencia de ellos? Y también, ¿qué expectativas tienes de las acciones que se van a realizar durante 15 días en el toque de queda? Bueno, Tali, primero mencionar, y creo que debemos entender que la presencia del FBI debe ser entendido como un multiplicador de capacidades estatales, más no únicamente como una intervención operativa directa o única que tenga el Estado ecuatoriano, ¿no? En este marco que estamos manejando con Estados Unidos y también, ¿no?, con otros actores como el Comando Sur de los Estados Unidos, pues este aporte se va a centrar, como ya lo mencionaron, en inteligencia criminal, debe estar enfocada en investigación financiera, fortalecer el eje investigativo para redes criminales transnacionales, pero también locales, es decir, esa alianza entre público-privado con el actor criminal, con nuestras unidades especializadas, tanto de la Policía Nacional y en donde corresponda hasta algún punto con las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto te va a generar en sí un acceso a inteligencia criminal transnacional que nosotros necesitábamos. ¿Por qué? Porque el FBI, en primer lugar te va a aportar con base de datos de otros países sobre redes criminales, actores criminales, esas grandes empresas transnacionales que colaboran con el crimen ilícito, que permite generar un financiamiento, que permite generar un lavado de activos, que permite que estén en paraísos fiscales. El FBI te va a dar esa información sobre rutas, contactos internacionales, cómo es la dinámica criminal de estas estructuras en otros países, y también porque acá en Ecuador pues justamente operan y están cotizadas nuestras estructuras criminales como operadores de servicio de esta dinámica. Pero creo que aún más allá nosotros debemos sacar provecho del FBI, es que te da esa capacidad de trazar vínculos entre las organizaciones que tenemos acá en Ecuador, organizaciones que hay en México con los cárteles mexicanos, justamente con los que te generan esa cocaína, que es justamente puede ser Colombia, Perú, pero también con los países consumidores, Estados Unidos, Europa, etcétera. Y así, de esta forma, pues tú no vas a generar estas famosas capturas aisladas de que sí, capturamos al líder o al mando medio de tal estructura criminal, sino más bien ya puede realizarse investigaciones estructurales con redes completas, que va desde el financista, desde el que elaboró, el que ayudó con el traslado, el que ayudó con la exportación, el que justamente está vendiendo en los mercados, el que genera con el blanqueamiento de este dinero ilícito, etcétera. Porque en el crimen organizado, justamente, si tú quieres combatirlo, una de esas formas es atacar las redes completas y no únicamente nodos aislados y manejarlos como islas independientes, ¿no? Y claro, entender que si es que no hay un fortalecimiento de nuestra propia inteligencia, si es que no hay fortalecimiento en el eje investigativo, en capacidades técnicas, pues por más que tengamos este intercambio de información, por más que tengamos este apoyo del FBI no va a contribuir, no vamos a poder hacer absolutamente nada. O sea, en otras palabras, la presencia del FBI puede fortalecer significativamente la capacidad investigativa de acá en Ecuador, especialmente en inteligencia financiera, persecución transnacional. Sin embargo, esto no va a sustituir las capacidades nacionales. ¿Por qué? Porque su impacto real va a depender, yo lo considero, de dos factores, mejor dicho, tres factores. Primero, que instituciones como policía, fiscalía, el sistema judicial sean suficientemente fuertes, incorrompibles y que tengan esa capacidad de depuración. Segundo, que
las autoridades realicen un control de corrupción institucional y de depuración, que eso es lo que le permite generar una resiliencia al crimen organizado. Y tercero, que exista una estrategia nacional coherente contra el crimen organizado. Y aquí es donde me quisiera basar, es que la presencia del FBI acá en el país no implica que Estados Unidos va a venir a resolver el problema de seguridad, porque nosotros tenemos crimen organizado transnacional, pero tenemos homicidios intencionales, violencia, que eso ya más bien cae en lo que yo denomino crimen desorganizado. Y su aporte está en la inteligencia criminal, investigación financiera, esta cooperación con redes transnacionales, que sí va a fortalecer significativamente la capacidad investigativa que tenga el Estado, pero va a depender su éxito de algo fundamental, y es que Ecuador tenga instituciones capaces de convertir esa inteligencia en investigación, en judicialización, pero principalmente que ayude a desarticular en todos los niveles a estas organizaciones criminales. Y Gracias. Esto de igual forma va a ser el tema toque de queda. Gracias, Katy Herrera. Sí, o sea, ya entiendo, esto es un ataque a la organización, no solamente a los capos que hemos visto que se captura o se elimina y se reproducen realmente, porque hay como una pirámide, ¿no?, con los sucesores. Fernando, dentro de este plan que está previsto para el fin de semana y por 15 días, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, en la relatora del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas se planteó unas interrogantes, ¿no? El Ecuador compareció en los días previos, porque siempre hay que hacer eso, una comparecencia anual sobre estos hechos. Dijo que el anuncio del toque de queda le dejaba preocupaciones, porque no sé si se han tomado medidas para que haya visores, ¿no?, que haya gente, observadores, que miren qué están haciendo, y que se prevea también que va a haber una rendición de cuentas y mecanismos efectivos de supervisión. ¿Qué se sabe de eso y por qué hay esa inquietud en las Naciones Unidas, Fernando? Porque en general ese tipo de medidas que se han tomado en otros países no han dado los resultados esperados, y más bien se han producido violaciones a los derechos humanos, porque no hay nadie que logre verificar los hechos producidos. En el Ecuador nosotros hemos tenido en la presidencia de Guillermo Lasso 18 estados de excepción, y en esta de Daniel Noboa estamos encaminándonos a una cantidad relativamente parecida. Pues si nosotros hacemos una evaluación de eso frente a los resultados exclusivamente de homicidios, pues los resultados no son buenos. Incluso si uno suma lo que son las extorsiones, es decir, vacunas, secuestros, pues eso también ha tenido un crecimiento bastante significativo. Y aquí quisiera plantear esta cuestión que tú mismo estás señalando de las fragmentaciones de las organizaciones criminales. Cuando en Colombia se aplicó el llamado Plan Colombia, que fue la primera acción explícita de los Estados Unidos en América Latina para el control del narcotráfico, ahí se produjo no solo la fragmentación, sino el fin de los carteles que en ese momento existían, el cartel de Medellín y el cartel de Cali, que el uno era manejado por Pablo Escobar, según dicen era uno de los hombres más ricos del mundo, y el otro por los Rodríguez Gacha. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues se fragmentó todo, y a partir de ese momento apareció lo que la propia DEA definió como las BACRIM, las bandas criminales. Y eso hizo que se modifique sustancialmente la economía criminal, porque antes estaba absolutamente concentrada en dos estructuras, el caso del cartel de Medellín o el de Cali, que cultivaban, producían, traficaban, metían la droga en los Estados Unidos y vendían la cocaína en los Estados Unidos. Pues eso se acabó. Ahora tenemos una cantidad de organizaciones. Hoy día se habla, por ejemplo, en México de 150, aquí en el Ecuador de 40, en Colombia otro tanto, y así sucesivamente. Y aquí hay un dato que es muy interesante. Pablo Escobar se supone que llegó a tener, en la época que tuvo su máximo esplendor, es decir, a fines de la década de los años 80, 30,000 millones de dólares. Y ahora, hace poco tiempo, acaba de fallecer Mencho, que era el líder máximo de Jalisco Nueva Generación y por lo tanto del cartel más grande del narcotráfico y la cocaína del mundo.
y él llegó nada más ni nada menos que a 1.000 millones. ¿Por qué? Porque antes había un solo cartel que controlaba absolutamente todo. Y ahora lo que tenemos es una fragmentación muy grande. Si antes había una concentración de la riqueza en muy pocas manos, hoy día lo que tenemos es una economía mucho más grande, pero también mucho más distribuida esa riqueza en las manos. Lo que les estoy diciendo, de 30.000 millones de Pablo Escobar a 1.000 millones de Mencho. Gracias, Fernando. Y en verdad parece que era leyenda, pero creo que era por lo menos algo de verdad tenía cuando se contaba que Pablo Escobar propuso, porque él fue diputado una vez, pagar la deuda externa de Colombia. Realmente increíble. Permítanme aquí hacer una nueva pausa, recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Este sonido antes no era parte del día a día de 6 de cada 10 personas en comunidades rurales del país. Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Confianza es creer que el agua cambia vidas. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con Fernando Carrión Mena, experto en seguridad, ex concejal de Quito y autor de libros, el general Patricio Carrillo, ex ministro del Interior y ex comandante general de la Policía, y Catherine Herrera, consultora política en seguridad y de Estado, docente y experta en ese mismo tema, en seguridad. Katy, pasemos ya al otro tema que algo hemos dicho en los dos primeros bloques, el escudo de las Américas. ¿Qué podría significar en la práctica en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, sabiendo, como dijo Fernando, que está hasta ahora excluido México, Brasil y Colombia? Pero sobre todo porque el presidente Donald Trump, que invitó a Miami la semana pasada 12 colegas, por eso estuvieron 12 colegas de él, presidentes, por eso estuvieron 13 gobiernos, también habló de prosperidad. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es tu lectura de este escudo de las Américas? Estados Unidos fue muy claro al presentar la Estrategia de Seguridad Nacional en noviembre del 2025, en donde mencionaba que ya dejaba de ser un interés justamente parte de Europa y pasaba a enfocarse como una influencia fuerte para tener seguridad dentro del territorio estadounidense, pues era el hemisferio occidental. En este momento alineado, pareciera que con países que tienen una influencia o que tienen similitudes en la parte ideológica, en la parte política, que sí, de una u otra forma tienen algún rol dentro de la dinámica delincuencial o del crimen organizado, pero que deja aristas como México, que deja aristas en Brasil, que deja aristas en Colombia, que claro, te muestra esto más bien como un fortalecer la influencia dentro del hemisferio occidental, más que trabajarlo meramente en temas de narcotráfico, ¿no? Porque tú has visto que ya realizó el intercambio de información que ayudó con la caída de alias Mencho en México, con el intercambio de inteligencia e información, pero la presidenta fue muy sincera y clara en mencionar que no quiere presencia militar dentro del territorio mexicano. De igual forma fue con el presidente de Colombia, pero sin embargo Colombia dio buenas gestos de buena fe al presentar el listado de los principales líderes de las disidencias y otras estructuras criminales dentro de Colombia. Entonces, Estados Unidos va a combatir el tema de estas estructuras criminales que manejan el COT, principalmente el narcotráfico, porque ellos quieren evitar que entre cocaína dentro de ese territorio con todos los países, manejando una diplomacia pragmática en donde lo más importante son los intereses del Estado, pero que este escudo de las Américas va a permitir tener una influencia con sus aliados, con sus principales socios dentro de la región, para ellos poder tener un impacto directo y tratar de reducir esa presencia china dentro de Latinoamérica, pero principalmente dentro de Sudamérica. Ahora,
Lo cuestionante es qué va a ofrecer Estados Unidos y hasta qué punto, porque ponemos países como nosotros de Ecuador, o sea, tenemos una dependencia económica comercial con China, pero también tenemos una dependencia y una buena alianza en temas de seguridad con Estados Unidos. Exactamente, sí, parece que están los dos brazos, el económico y el de seguridad, y los dos son importantes. General Patricio Carrillo, siempre se está comentando por qué incluso dentro de este Plan Escudo de las Américas, o propuesta o idea, no está definido exactamente qué significa, pero está allí el plan. No se habla del control del consumo de las drogas. Usted que tuvo la experiencia como ministro cuando hablaban con otros países, a nadie, no he escuchado, por lo menos tampoco en Europa, que alguien se plantee un plan también grande para combatir el consumo o para hacer que la sociedad no sea se vuelva tan adicta, porque con las cifras que ha mencionado Fernando Carrión y usted también las tiene, o sea, el consumo se está generalizando. ¿Hasta qué niveles y por qué no se hablaba sobre todo, o sí se hablaba, General Patricio Carrillo? Sí se habla, pero el tema es que muy pocas veces es políticamente rentable. Las dos mejores políticas de seguridad, digamos, para mí y para muchos estudiosos, pasan por la educación y pasan por la economía. Pero lastimosamente eso amerita una planificación de mediano y de largo plazo. Entonces, crear condiciones favorables en este sentido no interesa. Lo que interesa es algo que dé legitimidad al gobierno del momento, y para eso utiliza la fuerza, porque la fuerza electoralmente sí tiene un componente a partir del miedo. Pero en países como el nuestro, en donde se ha fragmentado especialmente el Estado de Derecho, querer combatirlo esperando que quienes se oponen a la ley cumplan, así sea leyes rigurosas, lo único que nos lleva es a un populismo penal. Creo que hay que hacer muchas variantes, creo que hay que ir solucionando problemas estratégicos y problemas estructurales primero. Hoy esta visión que se tiene de seguridad regional desde lo geopolítico y desde la legitimidad que quiere y reafirmar el liderazgo global que tiene Estados Unidos nos va a ayudar, pero ya localmente, si el país no está preparado como una respuesta social para disminuir la brecha que existe en desigualdad, en exclusión, y no generamos instituciones que sean mucho más eficaces y mucho más inclusivas, con políticas asertivas en este sentido, yo veo muy complejo. Y pasa también en lo interno. El gobierno tiene una política de no diálogo, digamos, con determinados municipios, y el municipio tiene un rol fundamental en la convivencia pacífica, porque la convivencia pacífica es de ciudadanos, es de prevención, es de ir evitando a través de política pública, ir evitando que estas inconductas vayan creciendo hasta desarrollarse como delitos. Entonces, creo que tampoco hacemos ningún esfuerzo presupuestario para ya ir pasando a ciudades que se vigilen electrónicamente. Tenemos muchos repasos en este tema, tenemos muchos aspectos que todavía no los hemos topado, y eso lo único que hace es fortalecer a quienes desde la ofensa logran más poder. Espero yo que en algún momento por lo menos se logre tener estrategias sostenidas, no para desactivar crisis, sino estrategias sostenidas para la prevención y para que estos mecanismos que son los que finalmente derivan en carreras criminales desde las inconductas pequeñas puedan variar. Claro, yo tocaba el tema del consumo porque volviendo a la oferta y la demanda, ¿no? Si es que baja la demanda, también bajaría la oferta, o algo pasaría al respecto, general. Sí, en términos de economía así es. No hay otra forma de cambiar la realidad que estamos viviendo, pero lastimosamente la salud pública es un asunto muy relegado, es un asunto que va quedando ya en evidencia, inclusive porque los hospitales se convierten realmente en campos de batalla, no solamente por la posibilidad de hacer contratación. Ahí hay muchos recursos y muchas formas de corrupción y presencia de organizaciones criminales que lavan dinero ahí.
Entonces hay una cantidad de gente que tiene mucho interés, y yo comparto plenamente que ya el concepto que generó Palermo de crimen organizado quedó tan retrasado. Para mí, lo que existe en el Ecuador y en el mundo entero cuando hablamos de crimen organizado es una triple estructura en cada país que se integra, una triple estructura que se integra entre criminales. Jalisco Nueva Generación salió a partir de una fragmentación entre los 5 carteles principales que había en México. Cuando Sinaloa contrató como sicario a Mencho, él creció en la magnitud en la que hoy, se ha visto. Hasta tener $1,000 millones. Gracias, general Patricio. $1,000 millones. Sí. Así es. 29 mil millones menos que Pablo Escobar. Gracias, general Fernando. Apelo al doctor en sociología. ¿Cómo se estudia? ¿Qué te dicen las investigaciones de por qué el mundo está a entender de mucha gente una carrera loca de consumo de drogas? Dice que la humanidad siempre estuvo en eso, que de alguna manera se consumió desde el opio, no desde la guerra del opio. Pero ¿qué está pasando para que las cifras sean tan descomunales, las mismas que tú has mencionado? A ver, lo primero que habría que decir, hay un estudio de la OEA que es muy interesante, donde se señala de forma explícita que el precio de la cocaína en los lugares donde se cultiva se concentra más o menos del 1%. El 24% en los lugares de tránsito y el 75% en los lugares de consumo. ¿Qué significó esto? Este fue un estudio del 2009 hecho por la OEA, que yo creo que esa lógica funcionó hasta el 2012, 2013, porque eso se modificó por la entrada de Europa y por la entrada de América Latina. Y eso modificó sustancialmente. Ahora, ¿cómo entró América Latina? América Latina entró básicamente por el hecho de que estos holdings, nuevamente la red global del crimen, decidió no pagarles a sus socios en los respectivos países con droga, sino básicamente les pagaba con droga. Esta es una cosa que empezó Pablo Escobar con el Chapo Guzmán entre Colombia y México. Y en esa época yo creo que ganó el Chapo Guzmán, porque el Chapo Guzmán lo que quería era droga para meter a los Estados Unidos. Es decir, ahí les llevó a una confrontación respecto de los mercados norteamericanos entre los dos. Pero hoy día la cosa aquí en América Latina, esta fue la entrada del consumo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los grupos criminales, para poder obtener recursos económicos, para monetarizar esa droga, lo que empezaron a hacer es, en principio, regalar la droga en los lugares donde podía estar el inicio de esa demanda. Y poco a poco fue subiendo el precio, hasta localizarle en el precio comercial que hoy día tiene. Y entonces eso hizo que América Latina entre en esta lógica. Ahora, siguen siendo los países como Estados Unidos, como Europa, como América Latina mismo, donde se consume, donde los réditos son los más significativos. En América Latina, yo diría que están localizados en México y en Brasil, porque son los últimos puntos antes de la entrada, el uno a los Estados Unidos y el otro a Europa, donde los precios son mucho más altos. Ahora, ¿qué es lo que pasó como política general de los Estados Unidos? Que en el año 71, Richard Nixon, es decir, hace 55 años, estableció la política de la guerra a las drogas, que básicamente era afectar la oferta. Y esa ha sido un poco la línea de los Estados Unidos desde aquella época para acá. Y entonces eso no ha dado los resultados. Ahí está el Plan Colombia y ahí está el Plan Mérida, y ahora estas nuevas opciones que están apareciendo. Una cosa breve, Fernando. ¿Cómo se derivó a la minería ilegal? Porque estos mismos grupos del crimen organizado le tienen devastando prácticamente la Amazonía ecuatoriana, que es una riqueza extraordinaria, y que metidos también en otras provincias. Pero ¿por qué pasaron a la minería ilegal? ¿Por el costo del oro o por qué? Sin duda, el mercado del oro, nuevamente, los lugares de consumo demandaron profusamente el oro. Y eso hizo que el precio se eleve, si no me equivoco, ya está cerca de $4,000 la onza. Una cosa impresionante. Y eso también proviene de la diversificación de los hechos criminales.
Es decir, no solo es homicidios, no solo es narcotráfico, ahora tenemos vacunas, tenemos secuestros, tenemos minería ilegal. Yo he hecho los cálculos económicos, más o menos la minería ilegal en el caso del Ecuador maneja 1.200, 1.300 millones de dólares. El caso del narcotráfico está en 4.500 más o menos. Ustedes pueden darse cuenta ahí la diferencia, pero de todas maneras tener 1.200 millones de dólares en el Ecuador no es una cantidad pequeña, y si a eso se le va sumando lo que significan las extorsiones, que a mi manera de ver no solo hay que verle desde la perspectiva económica, sino del control de los territorios y lo que significa en términos de gobernanza criminal, porque hoy día los criminales están gobernando territorios, y entonces esa es una realidad también absolutamente nueva que nosotros no teníamos. Y quizás una última cosa en términos internacionales. Yo creo que el puerto de Chancay en el Perú va a hacer que el Perú empiece a producir mucho más cocaína. ¿Por qué? Porque esa va a ser la entrada de la cocaína al Asia, que es uno de los mercados más atractivos y más complejos. Con ese puerto yo creo que las cosas quedan fantásticas. Solo cruzan el Pacífico, qué terrible, ¿no? Katy Herrera, ¿por qué la misma pregunta lo de la minería? ¿Y qué nomás ha significado la presencia de grupos o del crimen organizado? El Ecuador en 20 años o menos, creo, y aquí están los expertos y me corregirán para que mi audiencia tenga los datos exactos, pasó de Isla de Paz. Pero es que coincidió, por ejemplo, con el retiro de la base de Manta, sacaron unos de la frontera con Colombia, se despejó realmente y los radares ya no funcionaban y vino a la ciudadanía universal y no solamente entraron los buenos o casi no entraron buenos sino los otros. ¿Qué deriva vamos a tener sobre todo, Katy, como una reflexión final? A ver, creo que pensar que en Ecuador ya no tenemos estas islas de paz no sería lo más razonable, porque lo que he evidenciado con mis investigaciones es justamente que hay ciertas provincias, parroquias o cantones que son denominadas, o lo que yo denomino como una isla de paz criminal, en donde hay una aparentemente calma, pero es donde realmente ahí operan delitos del crimen organizado transnacional como como narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico de combustibles, etcétera. Y que lo que le hace eso de que no te genere homicidios intencionales o no tenga esos picos altos es justamente que hay esta gobernanza criminal paralela, en donde no necesitan utilizar la violencia para tener un control territorial, un territorio que te da economía, que te da la corrupción político-institucional, que te da la cooptación hacia la ciudadanía, que te da legitimidad, que te da rutas, nodos, logística, etcétera. Y pareciera que nosotros estamos concentrados mucho más en temas de homicidios intencionales, queriéndolos tratar como crimen organizado, pero realmente el crimen organizado está en zonas en donde el silencio es beneficioso para ellos porque van a generar mayor rentabilidad. Justamente esta gobernanza criminal que topó Fernando, pues es la más peligrosa porque tienes estabilidad, tienes monopolio legítimo de la fuerza, llegas a tener una hegemonía de poder territorial criminal, pero principalmente llegas a tener una legitimidad por parte de la ciudadanía. ¿Y cómo se da esa legitimidad? Que no estamos hablando de ausencia del Estado, sino más bien de una ineficiencia estatal que es aprovechada por estos actores criminales, y uno de estas islas de paz criminal que te genera es justamente el delito de minería ilegal, que no únicamente genera grandes rentabilidades a nivel de estructuras criminales, sino también te genera una economía fuerte secundaria porque te produce el lavado de dinero, blanqueamiento, el tema de equipamiento, pasar ese tema de economía informal, de economía ilícita a una economía formal, pero principalmente produce un tema de economía comunitaria. Es impresionante cómo en los sitios donde se está generando minería ilegal, en esas comunidades donde no hay inversión, donde no hay empleo, donde no hay esos mecanismos o servicios que el Estado debería darte, comienzan a tener desarrollo, comienzan a tener productividad, comienzan a tener justamente ese sentido de proactividad, lo cual ahí hace difícil al Estado y le pone en una lucha de cómo nuevamente recuperar la confianza del ciudadano y dejar que ellos cada vez más o cada vez menos
piensen en el actor delictivo. Y con esto no te quiero decir, Tali, que los ciudadanos están apoyando, forman parte de esas estructuras criminales transnacionales o nacionales, sino más bien que comienzan a tener una relación de codependencia que puede ser instrumentalizada porque le están generando ingresos económicos. Yo voy a ser tan mala, Katy, en tener que interrumpirles porque nos pasamos del tiempo y mi audiencia siempre me dice que haga más extenso el programa, pero este es el tiempo que tenemos. Aquí permítanme hacer una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Este sonido antes no era parte del día a día de 6 de cada 10 personas en comunidades rurales del país. Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Confianza es creer que el agua cambia vidas. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Estamos de Flores. vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién ha ido mal esta semana, Fernando Carrión? No, yo creo que definitivamente al mundo por la guerra en Irán. Katy Herrera. Definitivamente a la diplomacia porque no se está respetando el derecho internacional y temas humanitarios. General Patricio Carrillo. A las comunidades que están sufriendo las inclemencias climáticas en este preciso momento. Y para que nos quede un sabor agradable por el fin de semana, ¿a quién ha ido bien, Fernando Carrión? Muy a mi pesar, creo que le ha ido muy bien al Barcelona y me alegro. Gracias, Katy Herrera. ¿A quién ha ido bien? A las mujeres que hacen activismo desde lo local a lo público. General Patricio Carrillo. A la sociedad chilena que está experimentando un nuevo gobierno y con mucha esperanza. Gracias a los panelistas que han estado hoy en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta ex @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.